5 de la tarde con 33 minutos, 34 ya, le damos la bienvenida a Zoom al aire de este 20 de abril del año 2020. Mucha información ha corrido bajo las editoras y bajo las salas de redacción en las últimas horas, el fin de semana, y las vamos a estar compartiendo junto a Fabricio y junto a Carolina Mela durante una hora y media aproximadamente. Más adelante vamos a tener un invitado que nos va a hablar acerca del sector de los restaurantes. Hay mucha preocupación por parte de este sector que no ve un futuro muy claro en el negocio de los restaurantes, del entretenimiento, en fin. Fabricio, Carolina, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, José Antonio, ¿qué tal? Caro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes con todos. 17 horas con 34 minutos. Estamos ya listos para generar este producto informativo hasta más o menos las 19 horas o hasta que la lengua aguante, evidentemente. En este inicio de semana, lunes 20 de abril del 2020. 20 de abril del 2020. Muchísimo material para comentar. Parto del hecho de que este lunes ha iniciado la sexta semana consecutiva de aislamiento social en el Ecuador, luego de aquella jornada en la que el presidente Lenín Moreno decretó el estado de excepción el 16 de marzo pasado. Creo que hay que comentar mucho porque el día de hoy se han mencionado algunas decisiones, fruto de lo que pudimos ver en la mañana, y ya Carolina, que está en la ciudad de Guayaquil, nos va a ampliar un poquito los conceptos, unas imágenes aterradoras, y permítanme utilizar ese término, aterradoras. Los puentes que enlazan a Guayaquil con Durán y con San Borondón, realmente atestados de vehículos, una cosa que ha llamado poderosamente la atención, que daba cuenta inclusive de un tráfico peor del de un día habitual. Esto lo vamos a comentar en el curso de hoy. Hoy también ha sido un día histórico desde el punto de vista negativo para el petróleo a nivel mundial y obviamente en el medio de eso, el petróleo ecuatoriano. Por primera vez en su historia, el WTI, que es el marcador de referencia para el crudo ecuatoriano, ha cerrado con cifras negativas, por debajo de los $0, una cosa que configura una noticia pésima para la economía ecuatoriana. Caro Mela, bienvenida, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? José Antonio, Fabricio, a todos ustedes, gracias por comenzar a conectarse en este Facebook Live, donde vamos a tratar todos estos temas que ya Fabricio ha podido mencionar, nuestra sexta semana de aislamiento obligatorio de cuarentena, y irónicamente, nuestra sexta semana y lo que ha ocurrido hoy día, la imagen en Guayaquil, como bien lo decía Fabricio, pues nos dice que la gente no entendemos qué es lo que está ocurriendo, si la gente se está relajando, a pesar de que seguimos en un semáforo en rojo, las restricciones se mantienen como en el como las siguientes semanas posteriores, la restricción es completa, es total en todo el país. Solo tenemos un toque de queda que empieza desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente. No se entiende muy bien por qué tanta cantidad de gente y tantos vehículos que estaban circulando. Si ustedes se dan cuenta en las imágenes, que no sé si José, que se encarga mucho de toda esta producción, muy bien hecha aquí al Zoom el día, tiene tal vez este video en el que ¿Lo tienes, José? Lo tenemos. Lo tenemos, sí. Te lo voy a compartir. Dame solamente 2 segundos. Porque quiero que vean una imagen también, además de esto, de gente en una camioneta. No solamente es la cantidad de vehículos, sino también la distancia social. Ahí la tenemos, Caro. Esta imagen, tú que estás en Guayaquil, ¿puedes decir exactamente dónde es? Mira, esto es la unión justamente que tiene son Durán y San Borondón. Entonces ese es el puente de la unidad nacional que va a unir, si ustedes se dan cuenta, ahí está el río, que une justamente con Guayaquil, que va a la ciudad. Entonces, miren la cantidad de vehículos que hay, ¿no? Pero ese video no tiene una parte en la que yo les quería hablar. Déjame ver si lo trato de buscar mientras ustedes mismos siguen un poco acotando sobre este tema. No, coméntalo, ya sé cuál video y que nos pasaste esta mañana justamente, exactamente. ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes se van a dar cuenta en esa parte del video, hay una camioneta que evidentemente son seguramente trabajadores que van hacia Guayaquil, pero es una camioneta donde no hay nada de distancia social, donde no están protegidos, no tienen mascarillas, es decir, hay algo que no logramos todavía entender de lo que ocurre, porque además de esto, bien ya lo han dicho los expertos,
si esto se mantiene así, ellos van a hacer la siguiente crisis sanitaria de 2 semanas, cuando les comiencen a aparecer los síntomas. No tengo el video que mencionas, pero sí. Yo los voy a mandar un poco, pero que ustedes también comenten. Yo sé que en Quito está ocurriendo una cosa similar, ocurrió algo parecido también en Quito. Esto no es solamente algo de Guayaquil. Y eso que hay que aclarar algunas cosas, entre esas que ayer bien la ministra lo dijo, no es que se ha abierto todavía la construcción, las construcciones como lo habían anunciado la semana pasada. Todavía no se tiene como todo el protocolo para que los trabajadores puedan salir, y en algunas construcciones que iban a autorizarles a que comiencen a trabajar. Entonces, nada de eso, no se ha flexibilizado ninguna de las restricciones que hemos tenido en este tiempo, por lo menos que las últimas 5 semanas, ¿no? Que comenzamos ya con el toque de queda desde las 2 de la tarde, ¿no? No se ha flexibilizado nada de esto, entonces no entendemos por qué está pasando esto. Yo creo que en el afán, y si me permite Fabricio y Caro, en el afán convivenia de darles tranquilidad a ciertos sectores que empiezan ya a presionar, porque una cosa es que te digan que te quedes una semana, ¿no es cierto? Que te quedes una semana. Otra cosa es que sea un mes y que tengas la sensación de que esto va a durar un mes más. Ya empieza a existir bastante preocupación y creo que las autoridades empiezan a ceder también un poco en la toma de decisiones, que saben que obviamente el país tiene que de alguna forma seguir produciendo o empezar a producir con nuevos protocolos. Es así que bien señala Caro que el día viernes, me parece, la semana pasada, se hizo un anuncio de que iba a haber un piloto en el tema de la construcción, que se estaba conversando con algunos constructores grandes, porque ellos van a tener que incorporar algunas medidas. Por ejemplo, ellos van a tener que hacerle la prueba a todos sus empleados. Ellos van a tener que garantizar que todos sus empleados, es decir, todos los arquitectos, los albañiles, los maestros de obra, si quieren ir a trabajar a la construcción para generar dinero para su familia, no van a poder estar en este ir y venir de seguridad a inseguridad, porque si tú llegas a la construcción con tu prueba realizada, y lo decía, me parece, Schwarzkopf, decía, vamos a tener en algunos casos de hacer unos campamentos para el personal y tenerlo más o menos como a los empleados de los petróleos, ¿no es cierto? 3 semanas metidos o 4 semanas metidos trabajando a toda, desayunando, almorzando, durmiendo en unos campamentos bien implementados, pero para evitar que ellos puedan salir, encontrarse con su familia, y a lo mejor en esa casa llegó un tío que se fue de compras a San Roque y se contagió. Y ese señor puede contagiar al albañil o al maestro, y ese maestro, sin saberlo, llega a contagiar a un sinnúmero de colaboradores de la construcción. Entonces, ciertamente el país no se puede detener, hay que ver los mecanismos para comenzar a producir, pero va a tener que ser bajo unos protocolos absolutamente estrictos. Y es por esa razón de que este piloto contiene solo algunos empresarios, algunos constructores, no a todos, porque ni siquiera hay las pruebas. Son proyectos, claro, son por proyectos, claro. Claro, no puedes tú comenzar a hacerle la prueba a todo el sector de la construcción en Quito, porque si no se desabastecería seguramente las pruebas. Sí, pero convengamos en algo. A ver, a mí me quedó claro cuando se hizo este anuncio la semana anterior, al final de la semana anterior, a mí me quedó claro que era un plan piloto. Pero ¿cuáles fueron las expresiones de la ministra de Gobierno? Desde la próxima semana comenzaremos un plan piloto en el sector de la construcción para que varias actividades comiencen poco a poco a desarrollarse en el sector de la construcción. Pare de contar. No explicaron cuáles van a ser los proyectos en los cuales se va a trabajar, cuáles son los protocolos que se van a adoptar. Es decir, fue un anuncio muy general. El anuncio tan general provocó que en el curso del fin de semana se digan muchas cosas. Había gente que presumía que hoy, lunes, iba a retomar las actividades en el sector de la construcción, tanto así que ayer, hacia el mediodía, la ministra de Gobierno, en su cuenta Twitter, aclaró y señaló, señores,
estamos desarrollando el plan piloto, pero esta semana que viene no va a pasar nada. Recién vamos a estructurar los protocolos. O sea, lo que debió haber sido explicado al final de la semana anterior, es decir, el viernes, vamos al plan piloto, recién vamos a estructurar los protocolos. Una vez que estructuremos los protocolos, vamos a establecer por dónde vamos a comenzar, qué actividades se van a desarrollar, cómo va a ser el trabajo con las ferreterías, qué va a pasar con los servicios de catering de alimentación, qué va a pasar con el transporte para que se movilicen los trabajadores de la construcción. No sé si se dan cuenta que es todo un efecto en cascada que va a dinamizar ese sector. Por muy parcial que sea la apertura, va a dinamizar ese sector. Nada de eso se dijo en el anuncio del viernes. Y lo que hicieron ayer fue simplemente decir, a ver, señores, cuidado, recién vamos a elaborar los protocolos. Entonces, si bien es cierto, a mí me queda claro que la ministra anunció un plan piloto, no explicó qué era lo que iba a comenzar esta semana. Entonces, evidentemente no todo el mundo tiene acceso a los noticieros, no todo el mundo tiene acceso a las redes sociales, mucha gente se relajó, pensó que efectivamente el día de hoy se iba a retomar las actividades en el sector de la construcción. Y mi punto es, José Antonio y Carolina, mi punto es, y a los amigos internautas que ya están con nosotros, la validez, la importancia de un mensaje bien emitido. Así es. La importancia. Es lo que te iba a decir. Dele, Caro. Comunicación en crisis, si tú sales a anunciar algo y lo anuncias y dices tal cual lo tienes que hacer. Pero tú no puedes estar suponiendo porque a mucha gente no le va a llegar el mensaje de la manera correcta. Si tú anuncias algo, si tu mensaje es salir y decir, esto va a ocurrir, escuchen bien cómo se va a hacer, A, B, C, D, E. Y así tiene que hacerse. Entonces la gente ya sabe que es así, pero si tú sales, tú estás creando expectativas. Si tú estás diciendo, sí, bueno, queremos que el sector de la construcción no va a ser todo, pero va a ser más o menos un poco, vamos a aprobar algunos proyectos que estamos viendo. Sí, claro, ¿te imaginas toda la gente del sector de la construcción? Y ahora la próxima semana salimos y la gente tiene hambre, si tiene que salir a trabajar. Entonces, esto es un problema nuevamente de comunicación, lamentablemente. Y recuerden algo también, chicos, la semana pasada creo que eras tú, Fabri, que ponías sobre la mesa nuevamente que el discurso que se tenía en estas cadenas daba la impresión cuando se hablaba de la curva aplanando, que no sé qué, hablamos de esto justo. Cuidado y la gente se relaja y va a comenzar a salir y mira, ocurrió. Sí, ahora, chicos, yo coincido con ustedes al 100% en que la construcción de los mensajes tiene que ser clara, oportuna y completa, ¿sí? Y es lo que no está pasando. Coincido con ustedes. Porque se hacen anuncios como titulares o bombitas de ensayo para ver cómo reacciona la gente. ¿Y qué es lo que pasa? En el país existimos un gran número de periodistas y otro grupo de personas que en el afán de comunicar cogen por ahí lo que escuchó de la ministra y dicen, próxima semana el sector de la construcción empieza a trabajar en Quito. Y se quedan con ese mensaje. Así es. Y si tiene más seguidores que la ministra, o por ahí le retuitea a esos influencers que tienen 1 millón de seguidores, inmediatamente, o sea, y yo les digo que sin querer desmerecer el trabajo o los seguidores que tienen algunas personas, como el señor Fabrizio Vela, hay personas que tienen mucho más llegada, les digo, por seguidores, ¿no? Que la ministra de gobierno. O sea, tú tienes a un talento de televisión, no voy a decir el nombre, que tiene 1 millón de seguidores versus la ministra que puede tener, no sé, 200,000. Pero tiene 4 o 5 veces más. Entonces, hay que construir muy bien el mensaje y me parece súper oportuno lo que está diciendo la Caro. Es decir, señores, vamos a hacer esto. Pim, 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 pim. Va a durar tantos días. Lo vamos a hacer con 2 empresas. Vamos a involucrar a 60 personas. Si después de los 5 días estas 60 personas no violaron el cerco, seguimos con 2 más, pero eso no se está comunicando. Sí, ese es el problema, ese es el problema. Y yo como les decía hace minutos, el momento que por más plan piloto que se diseñe, ¿ya? Tienes que dejar o delimitar las reglas sobre las actividades subsecuentes o subsidiarias vinculadas al área de la construcción. La movilización de los albañiles, o sea, de los trabajadores de la construcción. Así es.
Es parte del protocolo. ¿Cómo los vas a movilizar? Debe estar garantizado por los dueños de las constructoras. 2, la alimentación de los trabajadores de la construcción. ¿Qué va a pasar al final de la jornada? ¿Salen y regresan a sus casas tranquilamente o se van a quedar a pernoctar la semana en la obra? Te dejo otra inquietud. Sí, no, como les decía hace un momentito, es decir, yo pienso de que y se lo escuché a un constructor, y le estoy de alguna forma atribuyendo este comentario al señor Schwarzkopf, pero no a Tommy Schwarzkopf, pero no estoy absolutamente seguro si fue él. Por eso voy a preferir no decir que fue él. Pero le escuché a un constructor decir lo siguiente. Decía, el protocolo que queremos instaurar es implementar una suerte de campamentos. Unos campamentos donde duerman, coman, se bañen, tengan un área médica, digamos, para ser evaluados permanentemente y que esos trabajadores laboren por un mes seguido, ¿no es cierto? Puedan hacer un recurso, irse a lo mejor, empezar quizás con otro grupo de personas, pero de alguna forma tener un control absoluto, porque donde ellos rompan el cerco de la construcción y se vayan a jugar un partidito de fútbol, pues, ¿no? a la tienda de la esquina, pues eso no garantiza No, de que... más allá de eso, José, cuidado porque puede haber un mensaje nuevamente regionalista respecto a que están jugando un partido de fútbol en algún barrio en Guayaquil y que son unos irresponsables. Más allá de eso es simplemente estar en un bus, o la parada del bus, o subirte a un bus. O sea, ya con eso pueden romper obviamente este cerco epidemiológico, y es también lo que puede estar ocurriendo ahora mismo en Guayaquil, porque hay varios alimentadores, por ejemplo, de la Metrovía, y varios de los buses, ¿no? de las cooperativas, de las líneas de bus, que no están funcionando y no están operando al 100%. Entonces, claro, recuerden que si disminuyes además la capacidad operativa de un bus, porque se supone que no tienes tantos clientes, pero ahora mismo lo que está sucediendo es que si un bus tiene capacidad para 30 o 40 personas, no vas a poder subir más de 20. Entonces, claro, la gente de los buses, es muy probable que eso no les convenga, porque no van a estar trabajando prácticamente a pérdidas. Entonces, claro, las autoridades tienen que garantizar este tipo de cosas. Recuerden que al inicio de todo esto fue justamente lo que también estaba pasando con la gente que trabajaba en los supermercados, con los médicos, con las enfermeras, que ellos no tenían cómo movilizarse hasta sus lugares, hasta sus casas y hasta sus trabajos. Miren el video. Ahí relate, Caro. Plasencia. Qué bárbaro. Gracias, Catherine, que lo ha podido conseguir. Miren, este es lo que yo les decía. Es decir, uno puede decir y se puede indignar y decir que irresponsables. Sí, es verdad. Es muy probable que esta gente esté yendo al trabajo en ese momento. No tienen un transporte de servicio público. Entonces, ¿qué es lo que hacen? La camioneta. Vamos, desde el señor de la camioneta que gana algo por llevar a esas personas, hasta esas personas que tienen cómo movilizarse, ¿me entiendes? Es un efecto, como ustedes bien lo estaban diciendo, es un efecto en cascada a todos los problemas que están ahí. Solo miren ese video donde están tantas personas en un lugar, muy probablemente sin todos los cuidados necesarios. Además, que esto, aunque tú tengas una mascarilla y tú estás al lado uno del otro, no garantiza que no te contagies. Ojo, aquí solamente el distanciamiento físico es lo que serviría. Este es otro video. Por favor, miren estas largas filas. Esto es al sur de Guayaquil. Sí, Mall del Sur, sí. Esto es al sur de Guayaquil. Sobre la 25 de julio, Mall del Sur. Sobre la 25 de julio. Solo para que ustedes puedan ver la cantidad de gente. Me gustaría poder saber exactamente qué iban a hacer, si el centro comercial abrió o esto es filas de banco. Debe ser fila de banco. Capaz cobrar el bono, ¿no? Ya, y esa es otra información que creo que es importante poder hablar de esto ahora mismo. El IES emitió un comunicado donde dice que sí van a depositar los valores de los jubilados. Van a ser depositados, pero lo que está pidiendo es para que justamente estas cosas no ocurran, estas filas, y acuérdense lo que ya pasó el 21 de marzo, que de hecho a mí me tocó estar en esa cobertura, justamente ver a todos los ancianitos llegar en ruedas de sillas,
con sus andadores. Es un panorama, es una escena terrible. Sillas de ruedas, a decir. Sillas de rueda, perdón. Usted me hace acuerdo de la famosa anécdota de las guaguas moradas y las coladas. No, basta, no cuente esas cosas, negro. Eso iba a morir con nosotros, por favor. Eso iba a morir con nosotros. Ahora, tengo otra imagen que quisiera un poco compartir con ustedes, que en cambio esta me da ternura, ¿no? O sea, pese a que quizás podríamos, si nos ponemos desde una perspectiva de crítica, o si te pones desde la perspectiva de la realidad social, es sin duda muy, muy impactante. La de los malabaristas. Sí. Yo le di retweet. Guayaquil, 9 y 15, 31 grados centígrados, ¿no? Todos con su mascarilla, con su camiseta ahí de su equipo. Me decían... Intentando llevar unas monedas a la casa, ¿no? Y digamos, sin poder, digamos, estar... es que te juro, hay que estar en esa disyuntiva, ¿no? Entre sacar unas monedas y llevar para que coma tu familia o no salir y no enfermarte y morirte de hambre. O sea, es tan complicado. Realmente a veces uno desde cierta comodidad puede tener una visión. Una visión y un mensaje, pero necesariamente uno no comprende. Pero lo que sí es cuestionable es lo que pasó el día de ayer, y se los voy a compartir. Este es el último video de compartir. Espérense, primero les pongo aquí, les pongo acá, pongo aquí. Es que es todo un trámite, esto ha sido como volver a la escuela. Ahí está. ¿Lo están viendo? No. ¿No ven el video? No. No diga eso, no diga eso. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí lo ven, ya. Lo voy a poner al 100%, sí, ahí está. Este video, ¿no? Primer plano, carro de agentes metropolitanos de tránsito, en la parte posterior un patrullero de la Policía Nacional. Aquí hay agentes metropolitanos y patrulleros. Se enfrentaron a 6 individuos que andaban dentro de un vehículo chupando. En la ferroviaria al sur de Quito, ¿no? Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto, Diosito? Policía saca su arma de dotación al bulto. Felizmente mala puntería no le dio a nadie. No, seguramente no le quiso dar, o sea, realmente disparó para amedrentarlo. Así es. Y el otro, mira, el otro desafiante, ¿no? Se saca la chompa y dice dispárame. Mátame a mí, le dice, ¿no? O sea... el video se cortó justo ahí. Yo vi el video un poco más largo y el policía nunca le disparó. De hecho, se dio la vuelta y casi que también estamos huyendo de la escena, no le disparó. Por si acaso, no le disparó. De hecho, fueron aprendidos. Hay un parte policial ya que se ha emitido, no hubo un muerto, eso lo aclaramos, ¿no? No hubo ningún muerto, ni un fallecido. ¿Qué problema? Solo por si acaso, para que no se nos quede, y por favor la gente que nos está viendo puede informarlo además de estos horarios, de este nuevo mecanismo que se va a hacer para los cobros de las pensiones jubilares. Mañana martes 21 de abril y el jueves 23 de abril, es decir, martes y jueves, los jubilados y pensionistas con dígito de la cédula de ciudadanía terminado en 1, 2, 3, 4 o 5 son los que van a poder cobrar, ¿sí? Y el día miércoles 22 de abril y viernes 24 de abril van a poder cobrar los que tienen su cédula de ciudadanía, el último dígito sea 6, 7, 8, 9 o 0. Por favor, para que no... Usted pida nomás, Ahí usted está, pida. gracias. Ahí tiene. Sí, hay que hacer una precisión justamente sobre lo que está diciendo Caro, porque, y esto me explicaba el día de hoy el director provincial del IES de Pichincha, todos los jubilados y pensionistas tienen cuenta bancaria, todos, absolutamente todos. Pero me decía, los que no utilizan canales virtuales o cajero automático y acuden a las ventanillas de las instituciones del sistema financiero podrán retirar su pensión de acuerdo a la calendarización que acabamos de referir, que le acaba de decir Carolina, ¿no? Martes 21 y jueves 23, ahí tienen los dígitos del 1 al 5, el último dígito de la cédula. Miércoles 22 y viernes 24, los últimos dígitos del 6 al 0. Pero eso me explicaba
que todos los pensionistas tienen una cuenta bancaria, todos, absolutamente todos, eso me explicaba. Y que desde, digamos, yo recibí inclusive reportes de gente que el viernes ya había recibido su pensión. El fin de semana también ocurrió la acreditación correspondiente. Se conoce que el día de hoy 20 ya fueron acreditadas en sus cuentas las pensiones. Yo creo que es una buena noticia, digamos, en medio de Así es, de claro. tanto problema y de tanta tensión, que el hecho de que se demoraron más de 2 semanas para pagar a los servidores públicos el salario, termina siendo una buena noticia, evidentemente. Que a los jubilados no. Que a los Claro, jubilados no se les que atrasen. hayan pagado, Claro sí, que sí. que les hayan pagado. ¿Sabes lo que me decía cuando yo estaba cubriendo ese tema el mes anterior? Me decía el gerente, el encargado de la sucursal de esa entidad bancaria, porque claro, lo primero que uno dice, y me imagino que ya nuestros internautas por ahí van a comenzar a criticar diciendo, pero ¿por qué no les dan una tarjeta para que deposite y vaya a un cajero, que no sé qué? La explicación es muy sencilla, no quieren. Para Sí, claro, para los jubilados, no. para los ancianos, primero es un momento de salir, de interactuar, de estar con la gente, de estar con otras personas. No quieren tener una tarjeta de débito. Y la segunda razón, y tal vez probablemente es la primera, es que no saben cómo manejarla. Y yo creo que aquí hay otro asunto. Tampoco confían en dárselo a otras personas de su entorno, incluso familiar. Y otra cosa. Porque, solo déjame terminar aquí, José, Claro. porque además las entidades bancarias también te permiten a que tú tengas de que tú puedas asignar a través de un papel en el que le des un poder, en el que le des a otra persona, tu nieto, tu nieta, tu hijo, qué sé yo, que le des el poder para que esa persona sea quien retire tu dinero. Pero ellos tampoco quieren, y eso ya tal vez puede ser una cuestión de confianza, ¿no? Y otra cosa, querida Caro y Fabri, el mantenimiento de las cuentas en muchas ocasiones. O cuando tú no retiras, no tienes un cajero de tu mismo banco y tienes que irte a otro, te cobran tus 25 centavos, ¿no? No sé si todavía se sigue manteniendo 25 centavos. ¿Dónde te cobras 25 centavos? Cuando tú retiras en un cajero, 50 centavos. A ver, pero 50, no 25. Bueno, pues. Habla serio. Bueno, 50 centavos. 50 centavos. Cuando retiro, intento hacerlo en el cajero de mi mismo banco. Pero como no retiro centavos. Nunca, porque siempre ando medio centavos. chiriboda. Ah, no, pero son 25 centavos. A ver, rápidamente, el tema de los salvoconductos, creo que es importante comentarle a nuestra audiencia. No sé si tienes el arte que publicamos hoy, José Antonio, en primera plana, sobre, ahí está, justamente estas resoluciones el día de hoy. A ver, luego de lo que pasó en la mañana, a las 11 de la mañana la ministra de Gobierno ha dado pues las cifras, estas cifras tan, no sé, tan poco creíbles respecto de los contagios, de los fallecidos, etcétera, en el país, pero termina siendo las cifras que emite el gobierno y hay que difundirlas, ¿no? Pero junto a ello, de forma paralela, la ministra ha anunciado una decisión que me parece trascendental, me parece que es lo que había que hacer, yo creo que es una decisión que había que hacer, pero esto había que hacerlo hace rato. Ahí tienen ustedes, todos los salvoconductos emitidos este mes caducarán esta semana. Recordar a nuestro público que el estado de excepción a través del decreto ejecutivo 1017 fue declarado durante la jornada del 16 de marzo y el 17 de marzo, que comenzaron ya las medidas de restricción, se generó pues esta política de la emisión de los salvoconductos. La ministra que ha anunciado que todos estos salvoconductos que han sido emitidos a partir del 17 de marzo quedarán caducados en el curso de esta semana. Los salvoconductos de los ciudadanos tendrán validez hasta la medianoche de este miércoles 22 de abril. Ahí, por ejemplo, me gustaría saber si es hasta las 23:59 del miércoles o hasta las 0 horas del miércoles, en cuyo caso sería hasta las 23:59 del martes. Esa parte no la tengo muy clara. Probablemente yo estoy equivocado. En los salvoconductos de las empresas serán válidos hasta la medianoche del viernes 24 de abril. Deberán volver a tramitarse bajo mayores medidas de control y quienes hayan sido sancionados por mal uso del salvoconducto no recibirán un documento nuevo. Esto es lo que se resolvió. Socializo el tema con mis compañeros y también con la audiencia. ¿Qué le parece, Caro? ¿Qué le parece, José Antonio? A mí me parece muy bien. Y yo también aplaudo. Esto debió haberse hecho hace algunas semanas atrás.
Sí, yo aplaudo la decisión, creo que es uno de las cosas fundamentales que se debía haber hecho si no hace 2 semanas, quizás hace una. Se tomó la decisión y eso hay que reconocerlo, y ojalá que esa decisión venga acompañada de una rigurosidad del control, ¿no? De una rigurosidad del control. Esas imágenes del puente que vimos hace un momentito, de Daule, San Borondón, hacia Guayaquil, digamos, yo te aseguro que muchas de esas personas no tenían que estar circulando con salvoconducto si es que es pasada a las 2 de la tarde, porque aquí hay otra cosa. Quizás todas las personas que tenían en el puente eran placa 1. Pero mira, cuyo de hecho estaba protegido por la ley. Habría que verificar. Imposible. Oye, es imposible porque entonces, ¿por qué no vimos las mismas imágenes en los días anteriores? En los lunes anteriores. Así es. O sea, solamente vayamos a una semana atrás. ¿Por qué el lunes de la semana pasada no vimos las mismas imágenes? No, pero te digo... Con esa teoría que tú estás diciendo. Quiero que reflexionemos que la ley, según el cuadro establecido por el COE Nacional, ampara a que cierto número de placa, cierto número con el cual finaliza la placa, puede salir hasta las 2 de la tarde. ¿Eso qué quiere decir? Que en ciudades como Quito y Guayaquil, donde tendría que verificar cuál es el parque automotor que existe, el 20% del parque automotor puede estar en la calle de forma legal. Que sea o no pertinente, eso es otra discusión. Pero la ley te asiste a que tú, dueño de un vehículo terminado placa 1, puedas salir el día lunes. Sí, de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que eso no está en discusión, José Antonio. O sea, eso no está en discusión. El tema es que a mí me parece, puedo estar equivocado, pero si todos hubiesen sido placas 1 y 2, seguramente hace una semana hubiésemos visto exactamente el mismo panorama. O sea, para mí está claro que esto rebasó inclusive el control por parte de los agentes metropolitanos o agentes municipales, porque en Guayaquil es la ATM, la Agencia de Tránsito Municipal, es la diferencia con Agencia Metropolitana de Tránsito en Quito, en Guayaquil es la ATM. Creo que esto rebasó el control de la policía, rebasó el control de los militares. Pero Fabri, déjame decirte una cosa a propósito de si rebasó, yo ya lo pongo en duda. Yo hoy tuve que salir y salí de casa y la verdad es que vi un montón de vehículos que no eran de la placa ni 1 ni 2, eran de cualquier otro número excepto 1 y 2, pero a propósito de lo que estás diciendo, no había ningún control. Al inicio estaban los agentes de tránsito, después cuando se declaró Guayaquil como una zona de seguridad, estaban los militares. De hecho, había muy cerca de mi casa, había justamente uno de estos controles que al inicio lo tenía la policía y los agentes metropolitanos y después tomó ese control los militares. Y ahora no había absolutamente nadie. De hecho, recorrí varios kilómetros, estuve en un sitio durante algunas horas, después al regresar a mi casa no había ningún control. Entonces, ahí es cuando tú dices realmente por qué también las autoridades en ese aspecto se han relajado. Chicos, quiero compartir con ustedes algo que me acaba de llegar, me dicen que es de hoy. Vamos a ver si te llegó lo mismo que yo ya lo tenía listo para compartir. Veamos. Protocolo para la emisión de... Ese mismo, póngalo en pantalla, mi querido José Antonio. Uso de salvoconductos y aquí Póngalo. Vamos revisando. Justamente me llegó hace 2 minutos. Entonces damos como fuente... Sí, me llegó, me confirman que es fuente oficial ese documento, que vendría a ser ya los protocolos, y se lo había anunciado así, los protocolos digamos, de acceso para los salvoconductos. Anda bajando. Ahí tienen ustedes. Por si acaso, dice uso del salvoconducto. Vamos con los lineamientos generales. Permítame dar lectura, mi querido José Antonio. Los vehículos particulares circularán con un solo ocupante. La falsificación del salvoconducto será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. El circular sin salvoconducto constituye retiro del vehículo y multa económica. El transporte comercial se encuentra dentro de la restricción vehicular según el último dígito de la placa. Las instituciones o personas que hagan uso del salvoconducto deberán garantizar todas las medidas de bioseguridad y cuidado personal.
En los operativos de control se utilizará aplicativos móviles para verificar la autenticidad de los salvoconductos con códigos QR. Creo que los lineamientos generales son similares a los que estaban vigentes, me parece. No le veo mayor cambio, porque ya estaba previsto el tema de la circulación con un solo ocupante. El transporte comercial no estaba exento de la restricción vehicular. El tema de las medidas de bioseguridad, obviamente nos obligan a circular con mascarilla. Y lo de los, digamos, los salvoconductos con códigos QR, eso ya estaba en vigencia. De la siguiente, vamos con los lineamientos específicos. El servicio de entrega a domicilio de alimentos, comida preparada y medicinas deberá poseer su respectiva orden de pedido o copia de la factura. Podrán ser realizadas hasta las 19 horas. Vehículos de carga liviana, un conductor, un acompañante, máximo 2 personas en cabina. Carga mixta, un conductor, 2 acompañantes. Ahí te fuiste de nuevo para atrás, flaco. Ahí estoy, ya estoy, ¿no? No, te fuiste para Vehículo atrás. de carga mixta, un conductor, 2 acompañantes, máximo 3 personas. Vehículos de carga pesada, un conductor, un acompañante, máximo 2 personas en la cabina. Excepción, 3 personas mismo. en viajes largos. Ese mismo. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Dice, lineamientos específicos. La duración de los salvoconductos para cadenas de producción y sus cadenas conexas servirán durante la emergencia. Los salvoconductos para asistir a citas médicas tendrán duración de 1 día. El salvoconducto no requiere de aprobación manual. Las licencias y matrículas que se caduquen a partir del inicio y durante la emergencia sanitaria serán válidas. Las unidades móviles para atención mecánica emergente estarán disponibles las 24 horas para los vehículos institucionales de primera línea y vehículos de abastecimiento, los que están en corredores logísticos. Aquí esto es lo que quería un poco leer con ustedes. Las personas que no necesitan salvoconducto para circular, obviamente dentro de una lógica de respeto y de uso, digamos, pensado del desplazamiento, ¿no? ¿Lo tienes tú ahí? ¿Estás con el audio apagado? Sí, okay. Ya lo prendí, es que me desconcentré ahorita con algo. A ver, espérame un segundo. A ver, dale con este tema, José Antonio. Okay. Personas que no necesitan salvoconducto para circular. Las siguientes personas pueden movilizarse durante el toque de queda sin perjuicio de la restricción por el último dígito de la placa de su vehículo. Servidores públicos. O sea, perdón, servidores de la salud. De salud, ya. Funcionarios de seguridad y control, profesionales de la comunicación, personal que labora en sectores, personal de servidores de gobierno y cuerpo diplomático, personal del sector financiero, servidores del servicio social, personas que trabajan con servicios exequiales o funerarios, personas que trabajan en función judicial, extranjeros que se movilizan dentro del país para uso de vuelos humanitarios, de salida. Personas que laboran en el sector agrícola, pecuario, pesquero y agrícola. A mí hay algo que me hace bulla aquí, por ejemplo, ¿no? Supongo que ¿qué te hace ruido? El personal del cuerpo diplomático es aquel cuerpo diplomático consular que seguramente va a la ayuda de un connacional. No lo sé. O sea... Porque me parece que un embajador de Bulgaria que esté paseando, no saliendo fuera del horario de toque de queda, no me parece algo que esté intentando colaborar. Ahora... O sea, a mí me llama, perdón que te interrumpa, a mí me llama la atención el leer esto cuando dice personal de servidores de gobierno y cuerpo diplomático. Esta parte es nueva y esta parte viene a ser una flexibilización, no una radicalización, una flexibilización de la restricción que estaba vigente. Porque si tú revisas las restricciones vigentes con base en el decreto ejecutivo 1017, allí no estaba de modo tan abierto este término personal de servidores de gobierno y no constaba el personal del cuerpo diplomático, no constaba dentro de las excepciones. Ahora tú solo tienes en servidores de gobierno unas, ¿qué serán? ¿30,000 personas? No, mucho más, muchísimo más. No, sin contar a militares y policías, ¿no? No, pero es muchísimo más, muchísimo más. Porque me llama la atención. Esta parte me llama la atención. Servidores del servicio social. ¿Qué queremos decir con servidores del servicio social? ¿Quiénes son los servidores del servicio social? O sea, ¿qué es servicio social? ¿Social será?
Pero esos estarían ya enmarcados No en los entiendo. servidores de la salud. No entiendo. Yo no entiendo. No comprendo. O sea, esta parte no la comprendo. Lo de los servicios exequiales o funerarios, eso ya estaba vigente. Ya se dijo que ellos las 24 horas podían movilizarse sin necesidad de salvoconducto, inclusive se había mencionado aquello. Personas que trabajan en la función judicial. A ver, se supone que las cuestiones asociadas a la función judicial están restringidas. Inclusive las flagrancias se están manejando por la vía telemática. Recién la semana anterior dispusieron un restablecimiento parcial de ciertos servicios notariales en ciertas notarías, no en todas las notarías, en ciertas notarías y no para todos los servicios notariales. Vamos con la llama la siguiente atención. lámina, Fabio. Dale con la siguiente. Vehículos que no necesitan salvoconducto para circular. Vehículos para traslado de hidrocarburos, gas natural, combustible y petróleo. Vehículos de distribución de gas del licuado de petróleo. Vehículos para el abastecimiento de los puertos y muelles. Vehículos para entregas a domicilios. Vehículos destinados como carrozas fúnebres y servicios funerarios. Hasta ahí creo que está correcto. De acuerdo. En esa parte estamos de acuerdo. Dale la siguiente. Ok. Vehículos que no necesitan salvoconducto para circular. Vehículos designados por las embajadas y cuerpos consulares. Eso me parece... Debería ser la placa de la CC, que es cuerpo consular. Por lo general se la asignan al cónsul. Claro. Tienes esa. Tienes la AT, asistencia técnica. Esa no está contemplada aquí. Solamente embajadas, que sería cuerpo diplomático. Embajadas y cuerpos consulares. La CD y la CC. Pero bueno, habría a todos los funcionarios que trabajan en una embajada cuentan con placas diplomáticas o consulares. Entonces, yo creo que por más que tus connacionales podrían estar en algún tipo de complicaciones, yo creo que esto únicamente obedece a los acuerdos de Viena. Es decir, por un tema de reciprocidad, tú no puedes limitar un derecho de circulación o cosas como esas a un diplomático si es que no lo has consultado con el otro país para tomar una decisión en el mismo sentido. Yo creería que va más bien por ahí podría ser. No vulnerar un derecho internacional acordado entre ambos países. Sí, pero por ejemplo, sí, yo coincido contigo, pero por ejemplo no se dieron cuenta de eso el 16 de marzo cuando emitieron el estado de excepción y pusieron las excepciones y las restricciones y luego las excepciones. Y en las excepciones no estaban los vehículos de las embajadas y cuerpos consulares. Los vehículos usados para transportes de muestras de laboratorio y pintas de sangre es absolutamente lógico. Lógico. Vehículos usados para transporte de alimentos frescos, ganado en pie y otros productos agropecuarios, acuícolas o pesqueros. De acuerdo. Del siguiente. Personas que sí necesitan salvoconducto para circular. Claro. Esta, por ejemplo, es una pregunta recurrente que hace la gente, que ha estado haciendo la gente a lo largo de estas 5 semanas anteriores, que se sigue haciendo la gente. ¿Se requerirá salvoconducto para la movilización en horarios de restricción vehicular por el último dígito de la placa o en horario de toque de queda en los siguientes casos? Citas médicas, que creo que es la pregunta más recurrente que se hacen. Personas que laboran en empresas o negocios de alimentos, bebidas no alcohólicas. Personas que laboran en empresas de la cadena de producción de medicamentos e insumos médicos. Personas que laboran en empresas o negocios de la cadena de producción de insumos de limpieza e higiene. Personas que laboran en empresas o negocios de fumigación y desinfección y sanitización de ambientes. Personas que laboran en el sector turístico y su cadena conexa. Ahí volvemos otra vez a lo mismo. Varias de estas cosas no estaban en las restricciones adoptadas el 16 de marzo. Por ejemplo, personas que laboran en el sector turístico y su cadena conexa. ¿Cuál? ¿Los hoteles? ¿Serán los hoteles? ¿Serán los restaurantes? Dijeron que iban a comenzar también a permitir la apertura de ciertos hoteles, ¿no? Dale el siguiente. Vehículos que sí necesitan salvoconducto para circular. Igual que el anterior. Personas que laboran en empresas o negocios de la cadena de exportación e importación y su cadena conexa. Personas que trabajan en la cadena conexa de producción agrícola, pecuaria, o sea, ganadero, porcino, avícola, etcétera, pesquero y acuícola. Trabajadores de empresas proveedoras de materias primas, personas que trabajan en la cadena de producción de madera, personas que trabajan en la cadena conexa al sector de la producción industrial, los trabajadores de empresas que proveen equipos de repuestos y productos para el mantenimiento y servicio técnico de emergencia para las industrias y vehículos habilitados por el estado de excepción. Siguiente, bueno, es lo mismo, vehículos empleados para el... ¿Sí? Dice vehículos usados para servicios financieros, eso ya estaba.
por ejemplo, los vehículos blindados que transportan valores, vehículos de traslado de productos para procesamiento, empacado y traslado a puertos y aeropuertos, vehículos de distribución al por mayor y al detalle de insumos de limpieza y higiene, vehículos de distribución de medicamentos. Ahí La siguiente. estamos de acuerdo. Sí. Es lógico, ¿no? Si necesitan salvoconducto para circular, vehículos de distribución y comercialización de materia prima, vehículos de transporte de equipos, repuestos y productos para el mantenimiento de servicio técnico, vehículos contratados para movilizar extranjeros, vehículos de transporte de materia prima, insumos, empaques, servicios de la cadena de producción alimentaria, vehículos usados para el transporte de pallets, ataúdes y distribución de madera para su elaboración. Faltan dos más, ¿no? Nota aclaratoria, el servicio de taxi se regirá los horarios de restricción vehicular por el último dígito de la placa. Se podrá movilizar únicamente un conductor y un pasajero, máximo 2 personas en el vehículo. Las empresas podrán realizar la contratación de vehículos de transporte escolar, institucional y turístico para garantizar la movilización de los trabajadores. El servicio de entrega a domicilio de alimentos frescos, comida, bebidas no alcohólicas, medicamentos e insumos médicos de limpieza e higiene se podrá realizar hasta las 19 horas en horarios de toque de queda e incluso en horarios de restricción vehicular. Aquí hay algo interesante, ¿no? Que las empresas podrán realizar, antes que estaba prohibido, es decir, una empresa no podría contratar un vehículo que no esté destinado o aprobado para el transporte de niños. Por ejemplo, un colegio no podía contratar a cualquier furgoneta para transportar, tenía que tener unas autorizaciones, en fin. Ahora sí se está permitiendo. Correcto. El último, nota aclaratoria, para el caso de farmacias de truco, se autoriza las entregas a domicilio de medicamentos, insumos médicos y o insumos de limpieza e higiene a las 24 horas. Adicionalmente, se permite la circulación aún en horario de restricción vehicular a los vehículos empresariales de transporte de personal, vehículos de carga y distribución de productos, incluso estando vacíos, cuando se movilizan a recoger y después de haber realizado la acción. Bueno, ¿qué te parece? O sea, hay que analizarle más a detenimiento, digamos, vamos a ver cómo se va de alguna forma mecanizando el tema y sobre todo seremos testigos en los próximos días si es que ha tenido o no ha tenido resultado. Tenemos a Diego Vivero, lo voy a invitar a pasar. Invítelo a pasar, invítelo a pasar. Yo solamente te digo algo, Flaco, y lo socializo con nuestra amable audiencia, con los internautas que están conectados con nosotros. A ver, me quedan un montón de dudas de lo que acabamos de dar cuenta, que es lo que nos ha llegado. A mí me quedan un montón de dudas. Siento que hay, por ejemplo, temas sobre los cuales me da la impresión que lejos de radicalizar la restricción se han generado flexibilidades. Habrá que ver qué nos dicen las autoridades al respecto. Es apenas un comentario de quienes habla. Pero por otra parte, más allá de esto, a mí me parece que lo verdaderamente de fondo tiene que ver con la forma de la emisión del salvoconducto. Porque claro, del formato que estaba vigente, que tú ingresabas a la página web, tú declarabas lo que ibas a hacer, señalabas cuál era tu ruta, pertenecías a la empresa tal, ponías yo me movilizo de tal sitio a tal sitio, mi actividad es tal. Eso, digamos, no tenía algún tipo de comprobación por parte de la autoridad emisora del salvoconducto. Creo yo que eso debería ser mucho más estricto, mucho más riguroso, porque siempre, José Antonio, amigos y amigas, siempre hay los avivatos, siempre hay casos de viveza criolla. Siempre hay gente que probablemente va a obtener un salvoconducto sin tener o formar parte de estas excepciones que acabamos de señalar. Vamos a ver qué nos dicen las autoridades. Vamos a ver los resultados en los próximos días, qué es lo que dice el Ministerio de Gobierno respecto a si ha bajado, e incluso nosotros vamos a poder ser testigos con la ciudadanía, incluso con los propios medios de comunicación, que siempre comparten las imágenes de cómo están las principales calles. A esta hora saludamos a Diego Vivero, él es vicepresidente de AGREPI, que es la Agremiación de Restaurantes de Pichincha. Diego, ¿qué tal? Un fuerte abrazo. Igualmente, mi querido José, muchísimas gracias a los dos, a Fabricio también por darnos esta oportunidad y pues aquí, viviendo un episodio único en la vida de la humanidad, creo. Diego, existe mucha preocupación en el sector de entretenimiento por un lado y de restaurantes y hoteles por otro. Tú estás en el sector que, digamos, agrupa exclusivamente a los restaurantes. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones que tiene el sector, habida cuenta que siempre, creo yo, se estaban preparando para 2, 3 semanas, pero ya ha llegado, digamos, ha pasado varias semanas más y no se sabe cuándo podrían comenzar con algunos protocolos a aperturar los establecimientos?
Bueno, las preocupaciones son varias y vale rescatar que de la agremiación de restaurantes de Pichincha, que básicamente, dada la coyuntura, se alineó en estrategias desde el 13 de marzo, a las que también se nos unieron las discotecas y bares. Se nos agremió, se nos unió también lo que es ahora la agremiación de restaurantes de Guayas, que representamos ya aproximadamente a unos 600, perdón, a unos 900 empresarios de este tipo de industria, y que a su vez representan aproximadamente unas 3.500 locales que se encuentran, pues, o más bien dicho, que se encontraban atendiendo en estos servicios. Entenderás que las preocupaciones son varias, en especial la situación que vive el país en el momento amerita, creemos nosotros, una participación mucho más fuerte del Estado en lo que representa a apoyar y a dar las facilidades para que nosotros no solo sostengamos nuestros negocios, sino que realmente sostengamos los empleos. Entonces, quizás la mayor preocupación tiene que ver con lo laboral. Nosotros vemos y siempre habíamos dicho que tenemos un código laboral totalmente inflexible, ya complejo para el siglo actual, totalmente obsoleto de mediados del siglo pasado, y ahora nos chocamos con una pared que lo único que está provocando es que la gente en su desesperación o simplemente esté eliminando cargos de trabajo o esté cerrando, esté quebrando. Entonces yo creo que nuestra principal preocupación ahorita es la incertidumbre, porque si nosotros supiéramos a ciencia cierta que esto va a acabar en 1, 2, 3 semanas más, en un mes, pues quizás nosotros podríamos tomar o planificar de mejor manera, pero sin planes y con un negocio que vive del día a día, con muchas personas que tienen capital de trabajo para 3, 4, 5 semanas, tú entenderás que nuestra principal preocupación son nuestros costos fijos y como principal costo fijo nuestra nómina. Otra preocupación son nuestros arrendatarios, los créditos que debemos con el banco, la poca flexibilidad también que hay a veces en el sector financiero en entender las circunstancias que vivimos. Entonces, como ves, estamos en una situación muy compleja y luego de esto viene algo que también nos preocupa y que justamente minutos antes de hablar contigo estábamos terminando de trabajar en un comunicado que vamos a mandar al presidente de la República, que es de qué pasa el día después. No hemos sido convocados para nada por el gobierno para saber qué espera de nosotros o qué podemos esperar nosotros de una nueva normativa, posiblemente de una nueva forma de trabajar. Oímos a un alcalde de Quito que habla de reducir los aforos, de poner túneles a la entrada del... eso es no entender lo que es un negocio busca rentabilidad, no solamente vender. Nosotros no necesitamos, o sea, si un negocio va a estar sometido a un aforo demasiado bajo o a no tener una estrategia, al menos de ir, no sé, dosificando la cantidad de clientes durante toda la semana, si un negocio va a tener que hacer ingentes inversiones en una serie de equipos y aparatos para poder garantizar la sanitización cuando no necesariamente son necesarios o porque hay otros países que lo están haciendo que realmente tienen otro tipo de mercado mucho más masivo y demás, estamos destinados a quebrar, sería absurdo volver a abrir. Entonces, termino diciéndote que nuestra mayor preocupación es que muchísimos de nosotros vamos a desaparecer, y vamos a desaparecer por falta de decisiones concretas y oportunas. ¿Hay algún tipo de, Diego, hay algún tipo de valoración de cuánto se perdió en estas 5 semanas previas, o sea, del 16 de marzo? Y no sé si tienen alguna proyección hacia el futuro, porque está claro que no sabemos qué va a pasar todavía. Seguimos con el semáforo en rojo. Hemos iniciado hoy la 6ª semana consecutiva de aislamiento. No sé si hay alguna proyección con base en esta crítica realidad que nos menciona. Bueno, nosotros hemos estado trabajando como gremio y yo personalmente con el Ministerio de Turismo. Y los números que se han manejado, y créeme, van a ser peores porque realmente nosotros teníamos, como todo este desconcierto, la expectativa de que quizás en mayo empecemos a entrar paulatinamente, pero todo indica que no va a ser así, que seguiremos con un delivery, que ya hablaremos un poco de esos números. Es que el sector turístico en general hasta diciembre de este año tenía unas pérdidas o va a tener unas pérdidas de no menos de 2.000 millones de dólares. De esos 2.000 millones de dólares, y por eso hablo primero de la industria, la tercera parte corresponde a restaurantes, bares y discotecas. Es decir, que nuestro sector, que muchas veces es como el que entra por la puerta de atrás del turismo, porque cuando hablamos de turismo siempre hablamos mucho de los hoteles, de la operación,
del transporte aéreo y demás. De las playas de Galápagos. De los restaurantes tenemos la tercera parte de lo que realmente representa los ingresos en lo que este sector. Entonces, Diego, hacer un paréntesis ahí, porque claro, a veces algunas personas tienen la sensación de cuando invitamos a una persona que representa un sector, únicamente habla por su sector y se entiende en ocasiones solo por los gerentes quizás o los administradores de los locales. Y en este caso, un restaurante no solamente es un negocio que le da beneficios al dueño del restaurante, al administrador del restaurante, a los empleados del restaurante, porque para que ese restaurante entre en funcionamiento debe comprar carne a un proveedor, queso a un proveedor, leche a un proveedor, y hay una cadena inmensa de personas que están alrededor de los restaurantes y que también de poquito en poquito, llevando las verduras a 1 o a 100 restaurantes, también está generando otro tipo de ingresos. Eso es lo que al final debería también, digamos, entenderse por parte de la ciudadanía, qué hay detrás de un restaurante. Así es, mira, en lo laboral, nada más y nada menos que el sector Horeca, que es realmente hotelería, restaurantes y caterings, generamos trabajo a casi 500,000 familias en el Ecuador, directo. Más lo que tú mencionas, que básicamente es la cadena de valor, la agricultura, el comercio, la industria que está tras nuestro, ¿no? Desde la venta de una cerveza hasta el agricultor que cosecha lechugas acá en Pifu. Son personas que de una u otra forma se ven alteradas en este momento por la situación que estamos viviendo. Entonces sí, definitivamente nosotros somos conscientes y muchas veces nos han dicho que no son los únicos que están sufriendo, hay muchas otras industrias que están sufriendo. Pero la preocupación viene porque si tú analizas todos los cuadros de la realidad de todas las industrias, tú te vas a dar cuenta que en esa espiral, el último que entra en la actividad es el sector restaurantero y el sector de entretenimiento, porque es un sector que aglutina gente. Y el COVID, básicamente, lo que indica la experiencia es que tiene que evitar este tipo de tumultos. El sector de la restauración no es un sector de entrega de comidas a domicilio. Ahí tenemos también que diferenciar. Son dos negocios totalmente aparte. Sí, pueden salir de una misma cocina, de buenas prácticas de manufactura, por supuesto, y demás. Pero la restauración, como su nombre lo indica, de ahí viene la palabra restaurante, es para restaurarte. Es un negocio de experiencias. Es un sitio donde tú vas a disfrutar de aromas, de sabores, de atención, de servicio, de música, de ambiente. Ese tipo de cuestiones no se las puede trasladar sino solamente dentro de nuestros locales. Y todo eso genera demanda. Y el rato en que generas tu demanda, porque tienes consumidores con tu oferta, tú generas demanda hacia atrás. Entonces, el sector de restaurantes es un sector por el que están preocupados también la industria, también el comercio y por supuesto ese comerciante que trae las legumbres, como aquel agricultor ganadero que hace los quesos. En el sector del oriente ecuatoriano, te hablo de mi caso personal, está muy preocupado porque viven de los quesos que realizan para el negocio y están botando la leche a los ríos porque no hay cómo entregar quesos. Entonces, es muy grave la situación no solamente del empresario como tal, sino de toda la cadena de valor, insisto, que nosotros representamos. Ahora, nosotros antes de iniciar este diálogo presentamos con José Antonio digamos, unas diapositivas que de modo general han sido emitidas por parte del gobierno a través de la Agencia Nacional de Tránsito, digamos que servirán como referencia para la emisión de los nuevos salvoconductos. Los salvoconductos van a tener una vigencia hasta el miércoles en el caso de los ciudadanos, hasta el viernes en el caso de las empresas. Y ahí notamos que se ha incluido dentro de lo que va a ser justamente los sectores asociados a la utilización de los salvoconductos, el sector turístico y sus actividades conexas, más o menos eso decía la presentación. ¿Ustedes han tenido en estas horas diálogos con autoridades del gobierno sobre, por ejemplo, qué actividades del sector turístico, del sector de los restaurantes, de los bares, etcétera, podrían irse incorporando o tal vez podrían recibir algún tipo de salvoconducto asociado ese salvoconducto a la propia naturaleza de su actividad? No hablo yo de bares y discotecas, porque está claro que en estos dos casos las actividades siguen siendo restringidas, pero por ejemplo sí en el tema de los restaurantes y las entregas a domicilio, el delivery que nos mencionaba. Bueno, básicamente el abuso lamentable de la gente de esta herramienta
que para nosotros es una herramienta de trabajo, para muchas personas fue una herramienta de fuga de sus casas para poder hacer sus compras. Una serie de situaciones le ha llevado al gobierno, y creemos que con toda razón, a tomar medidas mucho más extremas en lo que es generar estos salvoconductos que al principio se fundamentaron mucho en la fe, en la confianza de la gente. Pero al notar que la gente no se le puede dar esta confianza, ahora han tomado esta decisión de ser más estrictos. Y por supuesto, yo hace unas horas tuve contacto directo con la ministra María Paula Romo, a quien le ofrecimos como gremio, o al menos yo a nombre del gremio, que armemos una especie de canal con los verdaderos empresarios restauranteros que verdaderamente estamos haciendo delivery, para poder canalizar a través nuestro esos salvoconductos a los empleados y a las personas que trabajarán en el delivery, que es lo que hasta ahora nosotros sabemos. No hay nada más, o sea, no están todavía autorizados nosotros en abrir locales, ni siquiera en el coger para llevar, sino simplemente en lo que representa el delivery. En este sentido, nosotros también hemos hecho, no crean que nosotros no hemos hecho propuestas proactivas en este sentido. Nosotros estamos ahorita justamente... digamos que una vez que hemos tenido este contacto con la ministra Romo, nosotros le hemos sugerido que, ya pensando un poco a futuro en cómo será la reinserción de nuestros negocios dentro del mercado y la inserción de las personas que trabajan en diferentes negocios que son nuestros clientes, el oficinista, el burócrata que va a trabajar y demás, nosotros hemos sugerido que se piense en una semana laboral, o más bien dicho, en días de descanso itinerantes. ¿Qué queremos decir con esto? Que, por ejemplo, en el sector público haya quienes trabajen de martes a sábado, otros que trabajen de miércoles a domingo, otros que trabajen de jueves a miércoles, digamos de jueves a martes y así sucesivamente, de tal forma que nos podamos distribuir en el mes, no hayan los días pico, los famosos jueves, viernes y sábados, en que haya la acumulación de personas. Más allá que esto debería ayudar en el transporte, ¿perdón? Una calendarización, pero del ser humano ahí. Exactamente, lo cual permitiría, primero, que la movilidad un poco se distribuya. El tema del teletrabajo, sí, suena bien, lo estamos ahorita entre nosotros haciendo y demás, pero finalmente, por ejemplo, para negocios como el nuestro, y no queremos ser muy singulares ni queremos ser irresponsables, es crítico, porque definitivamente nosotros, por ejemplo, el centro histórico, te pongo, hay 300 restaurantes. Si los burócratas no van a ir a sus puestos de trabajo y van a hacer teletrabajo, los restaurantes no tienen sentido de que abran, porque no va a haber turistas. Estamos claros en que no va a haber turistas durante un buen tiempo. Entonces nosotros siempre hemos sostenido mucha de nuestra actividad en aquel burócrata que ahora no va a ir. ¿Para qué abrimos restaurantes? ¿No? En el centro histórico apenas están trabajando 10 o 12 restaurantes en domicilio, porque no hay un sentido, no hay a quién servir dentro del centro histórico. Entonces, hay muchas realidades que, por ejemplo, con esta propuesta que estamos haciendo también pueden mejorar. Ya un martes será como un viernes para muchos, un miércoles será como un viernes para muchos, y así tendremos que ir alargando el calendario hasta que aparezca una vacuna o algo que nos dé la tranquilidad de poder seguir adelante. Ahora, hay un factor o hay un elemento dentro de la ecuación que digamos, no lo manejan ni ustedes, ni lo manejan las autoridades a través de un protocolo o bajada de impuestos o flexibilización de créditos o conversaciones e intermediación con los arrendatarios que permitan de alguna forma bajar precios o dar opciones de pago, que es el tema de la confianza, Diego. Es decir, con todo lo que ha pasado, ¿no? La gente, no es que te van a decir, señores, ya a partir del lunes usted puede salir, en lugar de salir un día, ya puede salir 3 o 4. Y los restaurantes van a poder abrir así con ciertas clases de regulaciones. La confianza que se va a tener que empezar a construir nuevamente, ¿no? Para que el ciudadano tome la opción de ir a un restaurante ahora, sabiendo que todavía este tema del COVID, hasta que se encuentre, como bien dices tú, la vacuna, va a pasar algún tiempo. Y yo no sé si al final del día los negocios aguanten tanto hasta esperar que la confianza... Porque tú le puedes decir que en tu local te vacunan contra el COVID, pero eso, digamos, yo no sé si al final del día va a hacer que el cliente vaya, ¿no? Porque eso se construye a través del tiempo, de los años. Es un tema de confianza que se construye, no lo haces de un día para otro.
ni por ley. O sea, nuestro negocio va a pasar a ser un negocio de experiencias con confianza. Así de sencillo. O sea, nosotros tendremos que buscar esas alternativas. Es otro de los pedidos que le hemos hecho al gobierno. Que por favor no nos impongan normativas y regulaciones que traigan del extranjero como un copy-paste de circunstancias de otros países que viven otras realidades. Que nos permita construir con ellos este escenario de confianza sin perder o ir al menos poco a poco retomando el tema de la experiencia gastronómica dentro de nuestros restaurantes. Para eso tendremos que ser muy creativos, innovadores, disruptivos, lo que tú quieras, pero definitivamente tenemos que ser parte de la solución. No podemos seguir estando aislados de las decisiones que se toman y que muchas veces no responden, como insisto yo, a entender que no somos empresas que vendemos cosas, somos empresas que buscamos rentabilidad y tenemos que buscar la forma de rentabilizar los negocios. Los negocios a través del delivery sencillamente no van a subsistir, porque no es un negocio sostenible en el tiempo, por todo lo que representa un negocio de delivery el día de mañana en sectores comerciales donde los bienes raíces son extremadamente caros. Tú no puedes pagarle a una persona mayor en la Floresta el restaurante que le ha hecho vivir durante todos estos años del arriendo para hacer extremadamente delivery, cuando el delivery lo puedes hacer desde otros lados. Entonces volvemos a la cadena de valor. O sea, hay muchas cosas atrás de esto como para volverlas tan simplistas de pensar de que no, es cuestión de acomodarse, que entren solamente el 30% de las personas y el delivery es el futuro de los restaurantes. Yo creo que otra cosa adicional, Diego, otra cosa adicional. En los últimos años, digamos, se sobreevaluó el tema de los arriendos. Yo he escuchado a personas que dicen, mira, yo estoy pagando 4.500 por este arriendo porque, digamos, es un punto estratégico, por aquí pasa la línea no sé cuánto, y sí me sale. Pero también parece que el metro cuadrado en Quito para el tema de los arriendos se disparó de una manera abismal, ¿no? Y que hoy empiezan un poco a renegociar. ¿Tú conoces ya digamos, colegas tuyos, dueños de restaurantes que han levantado el teléfono, han llamado a los propietarios de los locales y le han dicho, señor, o le dejo o me deja, si estoy pagando 2.000, o me deja en 1.200 o en 1.000? O sea, por sectores, nosotros hemos logrado que la agremiación un poco se disgregue y haga segmentos. Por ejemplo, nosotros tenemos zonas especiales turísticas en Quito, Centro Histórico, La Floresta, lo que te decía la Mariscal, y están tratando de negociar un poco en paquete. Es decir, que todos los arrendatarios del sector se pongan un poco a entender que tienen que ser parte de la solución, que tienen que ellos también hasta cierto punto cargar con algo de lo que estamos en crisis. No es posible que yo tenga un restaurante cerrado, pero el arrendatario esté tranquilo porque sabe que le va a llegar el arriendo a fin de mes. Y como tú dices, son muchas casas que antes eran casas de vivienda que ahora son restaurantes y que incluso el empresario ha tenido que invertir ingentes cantidades de dinero en adecuarlas. Y esa persona, en vez de arrendar una casa que es mucho más barata, ahora arrenda un sitio comercial que le paga mucho mejor. Entonces, esa realidad cambió hace un mes y estas personas tienen que ir entendiendo. Ahora, yo sí te digo algo. Aquí nos ha quedado debiendo muchísimo el alcalde de Quito. El alcalde de Quito no ha sido contundente, no ha salido a dar el ejemplo. Él debería ser de los primeros que sale a decir, señores, no solamente voy a suspender los arriendos, porque esa es otra cosa. Hay gente que te negocia diciendo, te suspende el arriendo, no me pagues ahora, págame. Pero esa no es competencia del alcalde. No. Yo te digo que el alcalde debería de alguna forma por lo menos invocar a las personas que se encuentran dentro de la ciudad de Quito a ser solidarios. Él sabe muy bien cuáles son los arriendos que se pagan en cada lado y sabe de los abusos que pueden estar pasando. Entonces, de alguna forma, por lo menos sacar un tarifario o algo que diga, señores, por la crisis no se puede pasar de metro cuadrado en este sector de la ciudad de tanto o lo que sea. Hay formas. Pero nosotros sentimos que el alcalde está muy concentrado en el tema sanitario y está bien, pero hay un tema de salud de la ciudad en el que él tiene que ser más participativo. No puede ser que no tenga un equipo de trabajo que esté ya pensando y ya conversando con nosotros en cómo vamos a dinamizar esta ciudad, cómo vamos a minimizar los costos y los gastos que estamos teniendo ahorita fuera de todo sentido, como por ejemplo es el tema de los arriendos. En el tema de los arriendos, si me permite, Diego, en el tema de los arriendos, digamos, más allá que del alcalde, porque no creo que sea una competencia del alcalde, hay una postura del gobierno expresada en el proyecto de ley orgánica de ayuda humanitaria que ya está siendo tramitado en la Asamblea,
y ahí hay un acápite específico para el tema de los arriendos. Digo, eso se lo quiere traducir en una ley, más allá de una postura personal que pueda tener el alcalde, insistiendo en el hecho de que el tema de los arriendos no es una competencia municipal. Si es una competencia municipal, si el alcalde es el arrendador. Ojo, ¿no? O sea, aquí hay muchos locales que están arrendados por el alcalde. Fíjate en el centro histórico. Entonces, el alcalde no ha tenido ningún pronunciamiento con todos esos empresarios que además confiaron en un proyecto que es la reactivación del turismo y demás. Entonces, yo creo que el alcalde podría dar el ejemplo, a eso yo voy, que él podía dar el ejemplo, pero ¿con qué ejemplo los arrendadores de todos los otros sectores o arrendatarios de todos los otros sectores de la ciudad pueden ir a negociar si ni el propio gobierno ni el propio alcalde ha tenido un pronunciamiento sobre aquellos bienes que ellos arriendan? Entonces yo creo que tiene mucho que hacer ahí el alcalde. Créeme que yo creo que tiene mucho que hacer. Y no el de Quito, el de todos los alcaldes del Ecuador. Un poco tratando, el mismo presidente lo dijo, estamos ahorita viviendo una situación, como, ya se me fue la frase, pero que sobrepasa la ley. ¿Ya? O sea, nosotros ahorita tenemos que buscar alternativas para desde el sector financiero. No puede hacer nada el gobierno, pero sí puede invocar al sector financiero que saque líneas de crédito, que renegocie las deudas, que bajen las tasas de las tarjetas de crédito. Una serie de cuestiones que yo creo que tenemos que exigir, no exigir, pero sí podemos nosotros coadyuvar a que vayan sucediendo a través de la intervención y el discurso. O sea, lo que entiendo, Diego, y la propuesta y la queja, a lo mejor, que mencionas, es que paralelamente al trabajo que se está haciendo en el tema sanitario, haya un equipo que esté pensando en cuando se abra la Lanford de Quito, cómo vamos a salir, cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a permitir, porque, o sea, si está bien lo que ha señalado es que no basta el protocolo sanitario para la apertura de los locales. Falta un mayor compromiso de planificación y de visión a futuro, tomando en cuenta esta realidad que va a marcar un nuevo orden mundial. Así es, o sea, es justo lo que tú dices, José. O sea, lamentablemente nosotros sentimos, y está bien, que tenemos ahorita autoridades sumamente enfocadas en el tema sanitario, es lo prioritario, la vida de las personas. Pero yo no creo que todas las autoridades tienen que enfocarse en eso. Yo no he sentido, nosotros como gremio, te soy franco, no hemos sentido ni hemos sido convocados a pensar en ese día después, en decir cómo salimos vivos de esta situación y no salen muertos nuestros negocios, no sale muerta la ciudad y la dinámica que estamos viviendo. Nosotros seguimos haciendo propuestas, pero nuestras propuestas son canalizadas como últimas. Ahorita lo importante es todo lo sanitario. Como te decía, nosotros hemos hecho también propuestas, por decirte algo, y perdón que quizás me voy un poco de coles a nabos en eso, en el tema del delivery. ¿Qué es lo que estamos proponiendo ahora? Mire, es tomar decisiones sin considerar a los actores fundamentales. Nos dicen que podemos trabajar hasta las 7 de la noche, es más claro, que nuestros empleados ya tienen que estar en sus casas a las 7 de la noche. Nosotros tenemos que terminar de operar no menos de las 5 de la tarde. ¿Por qué? O atender hasta las 5 de la tarde, porque hay que limpiar los locales, hay que sanitizar los locales y luego nuestro personal tiene que movilizarse. Ahorita estamos sugiriendo, solicitando que nosotros, que además somos parte de la solución porque estamos evitando que mucha gente salga a las calles, salga de sus casas, nos permitan trabajar hasta más tarde en la noche. Eso además nos ayuda en algo a generar un poco más de dinámica a toda esta estructura de la que venimos hablando. Entonces, yo creo que es muy importante hacer un compromiso público-privado para todos, entendiéndonos los unos a los otros, pero respetando más allá de cualquier cosa la vida del ser humano, tomemos decisiones en conjunto para poder el día de mañana, no, insisto, salir todos vivos, incluyendo nuestros negocios. Correcto. Diego, muchas gracias por estos minutos. Creo que ha sido interesante charla con una posición sobre, evidentemente, un tema que es de preocupación y que tiene que ver con la naturaleza del sector que usted representa. Gracias, Diego, por estos minutos. Buenas noches. Gracias, José. Gracias, Fabricio. Y mucho cuidado. Cuídense mucho. Igualmente. Gracias a Diego Vivero, que nos ha acompañado esta noche. Sí, teníamos la posición de Diego Vivero, es el vicepresidente de AGREPI, que es la Agremiación de Restaurantes de Pichincha. Así iremos invitando a otros representantes de sectores, porque cada uno vive su realidad, ¿no es cierto? Y claro, cada uno habla desde la perspectiva
de lo que ellos necesitan. Claro. Y ciertamente cuando vemos algunas reacciones de nuestros seguidores, ellos, digamos, el mensaje es que el señor está pensando solo en su sector. Y claro, porque representa un sector y por eso habla desde esa perspectiva. Pero ciertamente hay muchos sectores afectados, ¿no? Muchos sectores afectados desde muy chiquitos. Lo que decía el propio Diego, ¿no? Imagínate tú el sector de las pizzerías, ¿no? Que son bastantes en Quito, ¿no? No solamente las grandes, sino las más pequeñas. Quito no es que produce queso, pues. Ese queso viene de varias provincias, desde el oriente hasta las provincias como el Cotopaxi, como Tungurahua, como Imbabura, ¿no es cierto? Claro. Pero ahora no pueden ellos, antes seguramente tenían una compra mucho mayor porque obviamente tendrían mayor demanda, pero ahora, ¿qué haces con tanta leche que se sigue? Que tú sabes que a una vaca no puedes dejar de ordeñar porque le da mastitis y la puedes incluso hasta perder. Entonces es bastante complicado. ¿Cómo estarán haciendo los ganaderos ahora? Y lo que dice Diego respecto a que muchas veces tienen que botar la leche, es cierto. Claro, termina siendo así. Igual pasa con las flores. El tema de las flores, por ejemplo, claro, el tema de las flores. Yo escuchaba un reportaje en Ecuavisa el día sábado, que hicieron una emisión especial a las 19 horas del sábado. Allí hablaba Alejandro Martínez, el presidente de Expo Flores, y él hablaba justamente de lo que está pasando en el sector floricultor, que hay fincas cerradas, que hay otras que seguramente en el curso de esta semana van a cerrar, que están botando las flores, que están botando los tallos, que los tallos que se venden en teoría, 38 centavos, los están vendiendo a 20 centavos. O sea, es complejo. Pero por ejemplo, Fabri, en ese sector, mira, en un restaurante, ok, Diego, bajas la Lanford, no le compras el queso, no le compras no sé qué, te fijas en pagar el arriendo y a pagar tu nómina, ¿no? En la florícola, las rosas que están plantadas desde hace varios meses, simplemente si nadie te las compra, se marchitan. Claro. No es que tú compras una rosa y estás 6 meses en tu casa. Claro, por supuesto. 10 días y ya se marchitan y van a la basura. Imagínate Tiene un tiempo de vida útil, claro que sí. José Antonio, permíteme enviar un saludo a la provincia de Manabí. Como cada jornada de Zoom al día, están enlazados con nosotros los amigos de la fanpage Contigo Siempre Radio, allá en la provincia de Manabí. Abrazos para Néstor Romero y todo el equipo que tiene la gentileza de replicar también este programa que nosotros hacemos a través del portal Primera Plana. A ver, no podemos dejar, José Antonio, en la recta final de nuestro espacio, dejar de hablar de la noticia económica del día. La noticia económica del día tiene que ver con un desplome histórico, inédito en la historia petrolera mundial. No existen precedentes de un desplome tan abrupto, tan rápido del precio del barril de petróleo. Fundamentalmente es la primera ocasión que el denominado WTI, que es la referencia o el que sirve de referencia para el petróleo ecuatoriano, haya cerrado una jornada con cifras negativas. Eso no tiene precedentes en la historia del crudo a nivel mundial. ¿Qué dice la información internacional en torno a este tema? El 20 de abril del 2020 será para siempre una fecha marcada a fuego en los libros de economía. Miren ustedes, el crudo West Texas Intermediate, el WTI de referencia en Estados Unidos, entró por primera vez en la historia en terreno negativo. Aunque muy lejos del terreno en el que cotizaba a inicios de año, el Brent, en cambio, que es otro marcador de referencia, retuvo el terreno positivo y se intercambiaba $25.87 por barril. Las razones de este desfase son, en primer lugar, técnicas. Cuando un inversor compra en el mercado de petróleo, no adquiere en realidad un barril de crudo que se lleva a su casa, en realidad compra un contrato a futuro. Los que sirven de referencia para calcular el precio del WTI vencen mañana y el petróleo se entregará en mayo. Para esa fecha sí hay una previsión de entrega física, pero el problema es que la capacidad de almacenamiento está llegando a su límite y nadie quiere quedarse con el petróleo en la fecha de entrega prevista. Eso es lo que ha ocurrido. Esta es una información que publica la sección económica del País de España sobre esta situación del WTI. Por acá tengo también otra información. Y es generada correcto lo que dices. Es correcto lo que dices en relación al porque claro,
digamos, el mundo petrolero tiene su propia dinámica y su propio lenguaje, ¿no es cierto? Y es bien importante que cuando nosotros escuchamos, porque el día de hoy incluso el barril estuvo a cifras por debajo de cero. Lo que quiere decir que te dan un barril y te tienen que dar plata encima, ¿no? O sea, eso sería un buen romance si es que traspolamos esto a la comprensión normal. El petróleo está en un mercado al cual se lo conoce como contango. Y el contango básicamente describe que el precio del petróleo es menor a lo que uno espera que valga en el futuro, porque como bien señalas tú, uno no compra el barril físicamente, uno compra un contrato. Claro. El mercado en el contango también da precios menores en mercados spot en contraste con el mercado de futuros. Entonces, aquí lo interesante es que los días 20, lo que tú bien decías, ¿no? Que esto sucedió justamente hoy, los días 20 de cada mes hay cambio de contrato en el WTI, mientras que los días 30 se da para el caso del petróleo Brent, ¿no? Entonces, claro, cuando tú tienes los lugares donde se almacena el petróleo, ¿no? Llenos, no tienes dónde meter un barril. Claro. Entonces, ese barril... Y los tienes llenos porque no se está vendiendo. Claro, y porque no hay un consumo, no hay una demanda de petróleo. Ahora mismo tú verás aquí, antes se consumía, uno llenaba un tanque y quizás a la semana siguiente ya tenías que poner nuevamente gasolina, ¿no? Yo no he hecho gasolina desde que empezó la emergencia, eso ya hace 6 semanas. Entonces, obviamente no hay una demanda, la gente no está consumiendo combustible a la velocidad que se está produciendo o que los países están produciendo. Mira, por ejemplo, este gráfico que nos comparte Arturo Ruiz. Gracias Arturo. Menos 37.45. Así cerró el WTI, la caída negativa tan abrupta de la jornada del día de hoy. ¿Qué explicaba también Diario Expreso esta jornada? Pero comparte el gráfico. Déjame ver, espérate. ¿Quieres que comparte el gráfico? Dame un segundo. Más que para mí, para los amigos que nos están viendo. Sí. Ahora mismo vamos a compartir el gráfico. Conociendo a Arturo, ha de haber sido un gráfico, pero con todas las especificaciones, dibujitos. No tanto, pero sí sirve. Aquí está. Ok, ahí está. A ver. Mira tú, ahí está el comportamiento cómo cerró la jornada. ¿Ya? Ahí tienes algunas referencias, pero nos enfocamos en la primera. La primera es la que nos interesa a nosotros, la que dice WTI, el crudo WTI. Sirve de referencia para Estados Unidos, por eso ahí está la banderita de los Estados Unidos. Sirve de referencia para Estados Unidos y es la referencia para el crudo ecuatoriano. Menos 37,45. No existen precedentes en la historia del mercado petrolero internacional. No existe precedente alguno parecido a lo que estamos viendo. Yo accedí hoy a una información, el querido colega y amigo Edgar Vázquez, que maneja mucho los temas petroleros, me estuvo un poquito explicando el día de hoy. Me explicaba, por ejemplo, esto y lo traslado como referencia, un aporte del colega Edgar Vázquez. El mercado petrolero es reciente, tiene máximo 70 años, ha tenido caídas tremendas como en la Guerra del Golfo Pérsico en 1990 o en la Guerra de los 6 días en 1969, en que cayeron a cero los precios durante varios días. Pero hoy y en cuestión de minutos están con cifras en negativo, algo que nunca se ha visto en la historia planetaria. Hay que diferenciar, eso sí, el que se ha hundido es el marcador WTI, que acabamos de decirlo, que sirve para Estados Unidos, el Golfo de México en realidad, Latinoamérica y el Pacífico. Europa se maneja por el marcador Brent, que también ha perdido, pero no está sepultado. Hay una cumbre económica urgente que va a hacer concesiones monetarias, eso ayudará. Pero los grandes actores que son Arabia Saudita, Rusia y Estados Unidos tienen que hacer mayores recortes. China y Japón ya están tomando medidas. La única solución es recuperar el dinamismo del consumo. Estados Unidos seguramente lo hará, los ingleses también lo harán, los rusos lo harán, con un costo realmente complejo, muy elevado. Es un poquito esta explicación que nosotros somos marginales, ¿no? En esa estadística nosotros somos marginales respecto al consumo que podría proponer Estados Unidos. Ahora, hacia mediodía, Fabricio, salió un meme a propósito de
esta situación del precio del barril de petróleo, que quería compartirlo contigo, que claro, la chispa criolla y el... A ver, ¿con qué vas a salir? Humor. Mira esto, dice, ay, joven, dice, no tengo monedas de 50 centavos, ¿no quiere llevarse un barril de petróleo o un chicle? Que era básicamente, digamos, la gente, digamos, a mí sí me gustaría y me hubiese encantado tener el día de hoy a alguien que nos haga un análisis de lo que representa esta situación exterior, ¿no? En las bolsas, ¿no? En la realidad ecuatoriana. Habida cuenta de que esta mañana, por ejemplo, lo escuchaba a René Ortiz, al ministro de Energía, hablando en el noticiero de Coavisa con Stephanie Spin. Ya hablaron de los subsidios, ¿eh? Que de eso también hablaron mañana. De los subsidios. Sí, Fue la primera pregunta que Stephanie Spin le lanzó, pero ahí. A la yugular. Entonces, el ministro dijo, es el momento histórico, es el momento oportuno, digamos, para hacerlo. ¿Por qué? Porque, digamos, el petróleo está en un nivel y la realidad del consumo está en otro nivel, no en otro nivel, pero, digamos, sí no está habiendo un consumo, digamos, que podría impactar de manera inmediata. Y él creería que en este momento es el momento ideal para poder hacerlo. Y claro, la segunda pregunta se caía de Maduro, ¿no? Dice, ¿y cuándo lo van a hacer? Le dice, no, si ustedes son los que tienen la sartén por el mango. O sea, él no estaba siendo entrevistado como un experto petrolero de lo que pensaba si es que se deberían o no se deberían quitar los subsidios. Le estaban preguntando como ministro de Energía, que al final del día es quien tiene que tomar las decisiones junto al presidente de la República. Pero claro, le sacó un poquito de cuerpo, pero yo creo que a la final eso va a pasar, ¿no? Sí. Cualquier pretexto será bueno, mi estimado José Antonio. Más allá de que en horas de la tarde el señor ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables aparentemente ha ratificado que está en estudio el tema de los subsidios. A ver, partamos de un hecho. Desde octubre, supuestamente está en estudio lo que van a hacer con los subsidios a los combustibles, y no me refiero al gas de uso doméstico, sino a las gasolinas extra y ecopaís y al diésel para uso automotriz. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. 6 meses. Estamos 20 de abril. 6 meses. Y recuerda tú que aquella noche se señaló que ese decreto sería derogado y sería reemplazado por un nuevo decreto. Por uno nuevo. Pasados 6 meses no ha llegado. Han pasado 6 meses. A ver, y de esto yo sí te propongo ampliar un poquito los conceptos para mañana, porque claro, a partir de ese momento, luego de aquella noche de octubre 13, domingo 13 de octubre, cuando se llegó a este acuerdo con el sector indígena y estuvieron Jaime Vargas, Leonidas Issa, entre otros dirigentes, se llegó a un acuerdo y al día siguiente el presidente de la República deroga el polémico decreto ejecutivo respecto de los subsidios. Se dijo que iba a comenzar un proceso para la emisión de un nuevo decreto ejecutivo, que se iba a construir un consenso para poder hablar sobre la situación de los subsidios, que no iban a ir a la eliminación de subsidios, sino a la focalización. 6 meses han pasado, 6, y no pasa nada. Y hoy, en medio de esta coyuntura, sale el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables a decir que ese es el mejor momento. Yo insisto, estos mensajes deben ser absolutamente claros. ¿Otra bomba de ensayo? No lo sé. Pues yo sí pienso que a veces se lanzan estas suertes. Para ver cómo reacciona la gente. Exacto, para medir, ¿no? Mira lo que pasó el viernes de noche, que esto también te propongo reservarlo para mañana. Vamos a tener bastante material también para mañana. La ministra de Gobierno dice el viernes en la noche, ante una pregunta del colega Juan Carlos Calderón sobre la muerte cruzada, ella deja abierta esa posibilidad y dice que están dispuestos a hacer lo que sea necesario. La ministra no dijo que sí, tampoco dijo que no. Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario. Ante una pregunta directa, Juan Carlos no recibió una respuesta directa. Juan Carlos y el país no recibimos una respuesta directa, pero entre líneas se lee que efectivamente el gobierno estaba pensando en la muerte cruzada. Hoy, la ministra de Gobierno, 3 días después, la ministra de Gobierno dice que el escenario de la muerte cruzada no es un escenario conveniente para la República. Esa era la respuesta que debió haber emitido la ministra el día viernes. Si en verdad el gobierno no tiene en el radar el tema de la muerte cruzada.
Pero nos pusieron a hablar el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, hasta hoy de la muerte cruzada. Entonces te desvías de algunos temas, como por ejemplo, otra vez, el manejo de la crisis sanitaria, las verdaderas cifras sobre los muertos y contagiados por el COVID-19, la situación económica del país, la caída impresionante, desastrosa, catastrófica, horripilante del precio del petróleo el día de hoy. Sumado a tres factores en el tema petrolero. Rotura del OCP. Claro. Rotura del poliducto. Del SOTE, el oleoducto transecuatorial. Claro, no OCP. Es que es el OCP y el SOTE, los dos. Ok, los dos. Más unas declaraciones que hizo el día de hoy también el ministro, que a mí me dejaron loco, fue que la refinería de Esmeraldas necesitaría de 1.400 millones de dólares para dejarla en óptimas condiciones. Pero claro, entonces, ¿cómo vas a invertir una cantidad de dinero adicional con un petróleo tal y como está? O sea, no hay como congruencia. Obviamente no dijo que se iba a gastar ese dinero, simplemente señaló que ese es el valor que se necesitaría para dejarla papelito, digamos, ¿no? Claro. Pero son muchas cosas que están sucediendo en el sector. Demasiadas. En el sector petrolero, en el sector económico, en el sector social, en el sector político, de eso hay mucho para hablar. Como todo, vamos a tener mucho tiempo esta semana para hablar. Quiero alertar a la audiencia, mañana en la primera hora voy a entrevistar a Augusto Tandazo. Algunos estaban pidiendo que entrevistemos al doctor Tandazo. Lo voy a entrevistar mañana en la primera hora y luego armaremos obviamente nuestra agenda con José Antonio para Suma al Día. Mañana seguramente vamos a contar con otro especialista en materia petrolera para que nos explique cuál es, digamos, el comportamiento del precio del petróleo, qué debemos esperar, qué debe esperar nuestra economía y si en verdad este es o no el mejor momento para focalizar los subsidios. Porque también me pongo a reflexionar. Ese es el mejor momento porque los precios están desplomados. ¿Y qué pasa si a la vuelta de la esquina los precios se elevan a la estratosfera? ¿Qué va a pasar con los precios de los combustibles en el Ecuador? Claro, y además tienes también el sector social. Es decir, si tú tomas una decisión en este momento, tú tienes de alguna forma el escenario a tu favor, que no vas a tener una reacción de manifestación en las calles. No vas a tener a la población indígena llegando a Quito para claro, sumarse unas protestas, ¿no? Bueno, el tema es que nos están cayendo las 7 plagas. Algunas por razones externas, como el coronavirus y el precio del petróleo, y otras provocadas por nuestra clase política, por estos discursos del gobierno, de los asambleístas, de algunos pseudolíderes de opinión, de periodistas que también están abonando para poner minas en este campo, en lugar de tratar de llamar a la conciliación y a la concordia, están poniendo minas ahí. ¿Ah? O sea, creo que el momento es tan complicado, José Antonio, que invita a una reflexión muy profunda, porque en el medio estamos los ciudadanos. Estás tú, estoy yo, están los internautas que nos acompañan, en el medio estamos nosotros. Veamos. Muy bien, Flaco. Nos vamos. Quiero dejar solamente con unas fotografías. Póngala. Que es importante, seguramente mucha gente las ha visto. Esto es de lo que estábamos hablando hace un momentito, ¿no? Ahí está el SOTE, poliducto, rotos, ¿no? ¿A qué altura? ¿Ustedes se acuerdan que hace algunas semanas hubo un socavón que se hizo en la cascada de San Rafael? Toda esta agua que viene desde la parte de arriba, este hueco inmediato no existía y de ahí pues se desprendía esa cascada que hoy día es un hilo, ¿no? Toda esta agua está pasando por abajo y es en ese sector donde ha habido movimientos de tierra y obviamente se ha protagonizado esta ruptura de estos bienes del Estado que de alguna forma desde hace muchísimos años ha tenido, yo había calculado, bueno, 60 años, no sé si esta infraestructura tendrá ese tiempo, pero en todo caso, la economía del país de hace 60 años ha priorizado la explotación de petróleo y no ha sido lo suficientemente creativa como para tener un plan B que más o menos pueda ayudar, porque al final del día siempre se ha sabido que el petróleo se va a acabar. De hecho, todos los pozos petroleros no están rindiendo la capacidad que rendía en la década de los 60. Sí, de acuerdo. Esa es una asignatura pendiente. Muy bien, mañana les esperamos 17:30 en Suma al Día por la fanpage de Primera Plana. La invitación cordial para que me acompañen a partir de las 6 de la mañana en la primera hora por Majestad Radio con las entrevistas, los comentarios, la información y en la tarde, obviamente, 17:30 junto a José Antonio Sánchez, estaremos hablando sobre
lo que nos dejará la jornada de mañana, porque insisto, hoy se nos quedan un montón de temas en el tintero, sobre todo los temas políticos. También el agradecimiento a Carolina Mela, que estuvo acompañándonos en la primera parte de este espacio. Flaco querido, buenas noches, disfruta del resto del lunes, ¿ah? Igualmente, buenas noches para todos y descansen. Abrazos.